Regresamos a Sin Filtros. Recuerde, puede unirse a esta conversación con el hashtag SFBalanceElección. Estamos hablando de estas atípicas elecciones 2015, porque hay que decirlo, se rompieron muchos paradigmas, se rompió esto, alguien le llamaba el sistema de sucesión presidencial, que el segundo iba a ser el primero en la siguiente elección. ¿Qué nos espera a futuro con esa regla rompiéndose, Renzo, en el sentido del próximo presidente de la República? Ya no vamos a ver candidatos como el segundo, como Sandra Torres, o los que participaron. ¿Sirvió esta elección para depurar el sistema, digámoslo de alguna forma? Creo que es una valiosa pregunta que no podemos necesariamente responderla en definitiva, pero un poco la tendencia, si uno puede verlo como tendencia, es que hay como un cierto pensamiento en buena parte de la ciudadanía de comenzar a ver estas elecciones recién pasadas como una transición. Es decir, hay que ver las elecciones y el mismo resultado electoral como una transición hacia, digamos, un proceso de cambio político lento, gradual, lleno también de algunos retrocesos, porque tampoco todo es tan lineal en el tiempo, y puede darse como resultado que en el siguiente proceso electoral 2019 sí podamos ver una generación un poco distinta a la que vimos. Lo que uno puede ver en el balance electoral es que hay un sentimiento como de querer negar, digamos, en buena medida esta generación de políticos corruptos, cuestionados, llenos de un montón de señalamientos, en buena medida los que se han aquí dibujado con nombres y apellidos, porque uno puede ver que lo que le sucedió a Manuel Valdizón es porque se le fue aplicando el checklist, es decir, primero Roxana Valdetti, después Otto Pérez, después Manuel Valdizón y después Sandra Torres. Es decir, Sandra Torres termina, sí, por supuesto, llega a segunda vuelta electoral, tiene una importante cantidad de votos, pero el resultado de la segunda vuelta en términos para la UNE es absolutamente dramático, es decir, es aplastante, inclusive en distritos electorales donde la UNE había hecho un trabajo desde las campañas anteriores, durante el gobierno de Álvaro Colón muy fuerte, distritos electorales donde perdió aplastantemente. Entonces uno puede ver que sí hay un germen de un cambio positivo que de la mano del tema que todavía está pendiente, de las reformas a la ley electoral y otras leyes conexas, puede dar como resultado un proceso, como digo, gradual de ir modificando ciertas pautas de comportamiento del electorado. Yo agregaría también otras dinámicas, porque vean, también hay que entender que los procesos de transformación son lentos, y Guatemala despertó el 16 de abril, ahí es cuando marca el inicio de todo el proceso de transformación. Y es cierto, hay quienes dicen, pero veamos, el Congreso se reeligieron, ¿qué? 77, 78 diputados, los partidos grandes, dígase Patriota, Líder, tuvieron bancadas significativas en el legislativo, sí. Que ya se están quebrando, por cierto. Que se están quebrando, pero veamos también cómo ha cambiado la mentalidad del guatemalteco, porque si hace un año hubiéramos hablado de la posibilidad que un político no tradicional o un no político ganara las elecciones, nos hubiéramos reído todos aquí. Sí, en específico, si hubiéramos dicho Jimmy Morales iba a ser presidente de Guatemala. Impensable, eso era impensable. Y si hubiéramos hablado de un candidato sin mayores recursos para la campaña, con un partido sin capacidad de movilización clientelar, era impensable. Vimos que eso ya cambió. Si Jimmy Morales va o no va a marcar el reencauce institucional, está por verse. Y yo creo que eso, a estas alturas del partido, creo que nadie lo puede decir con certeza si sí o ni no, pero quiera que no, el hecho de que se hayan roto los paradigmas de el que le toca, de que para ganar yo necesito un partido con movilización clientelar, de que para ganar yo tengo que tener un presupuesto de 300, 400 millones de quetzales, ya marca un pequeño cambio. Y si nos vamos a ver otros referentes de cambio a nivel de elecciones municipales, para mí hay 3 elecciones municipales que evidencian que esto también es un proceso que va caminando. Veamos lo que pasó en Mixco. En Mixco, 2 caciques, 2 referentes tradicionales de prácticas de corrupción, como son Amílcar Rivera y Otto Pérez Leal, fueron derrotados por un candidato novato, Neto Brand. Ya había corrido en la elección pasada, pero había no pasaba nada, no tenía ningún chance. Sin mayor trascendencia en la elección Creo pasada. que mucho de lo que ayudó a Neto Brand fue que estaba en la casilla Líder, Partido Patriota, y luego Neto Brand, ¿verdad? Eso ayudó de alguna forma. Y los otros 2 casos, supongo, es Antigua Guatemala y Quetzaltenango. Y otra vez, mismo paradigma. O sea, el paradigma de ver políticos tradicionales que se habían afincado en esas municipalidades que fueron derrotados
por candidatos, pues, a ver, en el caso de la Antigua, pues no era nuevo, porque Susana Asensio había corrido en varias ocasiones, pero por candidatos que representaban por lo menos un cambio del modelo tradicional. Y estamos hablando de alcaldías que parecía que los dados ya estaban echados, y la cosa cambió. Por eso les digo, yo creo que el balance de las elecciones sí nos indica que algunas de las comportamientos tradicionales del guatemalteco cambiaron. Y uno último, también se evidenció que otro paradigma que erróneamente lo catalogábamos de válido en el país era pensar las ciudades votan cruzado y el voto rural vota lineal. Mentira. En esta elección nos topamos que en zonas, por ejemplo, de Huehuetenango, gente que votó por alcalde y diputados de Patriota votaron por Jimmy Morales presidente. Exacto. Nos vamos a Oriente y nos topamos que en Jalapa, por ejemplo, la gente votó alcalde y diputado UCN y Jimmy Morales presidente. En Zacapa hubo gente que votó diputado y alcalde todos por Portillo y presidente Jimmy Morales. En fin, digamos que el guatemalteco, incluso el guatemalteco rural, ya empezó a divorciarse de esa práctica en que el voto se construía verticalmente de alcalde hacia arriba. Hoy el guatemalteco dice, no, yo quiero alcalde de este partido, diputado de este partido, presidente de este otro. El alcalde ya no va a poder llegar con el candidato presidencial cual franquicia y decirle, mira, te tengo 15, 20 mil, 30 mil votos. No, correcto. Y otro elemento importante que se suma a esto, creo yo como un gran diferenciador en materia de balance electoral, es lo que comenzamos a ver en las últimas semanas. Es decir, cuando el Tribunal Supremo se le va como presionando para que pueda sacar de la lista a una buena set, digamos, de diputados cuestionables. El tribunal se toma esa altura, toma la decisión y actualmente estamos precisamente viendo un proceso de judicialización de una serie de recursos, pero el hecho fundamental es que en los anteriores eventos electorales hemos tenido también una elección importante de diputados y de alcaldes cuestionables, corruptos, involucrados con el crimen organizado, pero no se había logrado crear, digamos, un cierto movimiento que le generara la suficiente, digamos, un poco como ñeque, diríamos, en buen chapín, para que el tribunal históricamente dispusiera que 16 diputados, aunque uno hay que sacarlo porque era por tema de parentesco, pero 15, digamos, se le saque de la jugada. Eso es, yo diría que un efecto postelectoral de este digamos, elemento histórico que se marca en estas elecciones 2015. Está por verse qué va a pasar en enero, es decir, cuántos leos van a lograr ganar los recursos y finalmente verlos en el Congreso. Pero a ese conjunto de los diputados cuestionados, sumados a otros tantos que no están en esa lista, pero que muchas investigaciones periodísticas han generado presión también, argumentos muy favorables, creo yo que ese es otro elemento de disparador, digamos, de todo ese conjunto de elementos para enero. De enero en adelante, evidentemente vamos a tener una agitación porque estos personajes nefastos van a tomar posesión. Uno, de curules en el Congreso, ya sean como diputados nuevos o reelectos, y una buena cantidad como alcaldes municipales, porque es el ámbito local lo que sigue siendo, digamos, un espacio negro, oscuro, muy penetrado. Y que yo creo que entonces ahí lo que vemos es efectos. Las elecciones anteriormente eran, después, al día siguiente de las elecciones, solo nos enterábamos del resultado y se acabó. Ahora no, hay un efecto de movilización, de activación, de interés histórico. Está detrás del resultado, más bien del candidato que al final terminó ganando. ¿Cuál es su balance de estas elecciones? Síganos en Twitter con el hashtag balanceelección, SF, balanceelección, y únase a la conversación de Sin Filtro. Vamos a ir a un corte comercial, pero todavía tenemos mucho más que hablar.